¿Una acción cae un 40%? ¿Está barata? Puede que no. De hecho, uno de los errores más caros en bolsa es confundir una acción que ha caído mucho con una acción barata. Hoy vamos a ver cómo evitarlo utilizando 3 múltiplos de valoración: PER, EV/EBIT y Price Free Cash Flow. Y al final te enseñaré cómo usar esos múltiplos para saber si una acción está barata o si solo lo parece. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo, no soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Antes de entrar en el PER, el EV/EBIT o el Price Free Cash Flow, necesitas recordar una idea muy sencilla. Precio igual a beneficio por acción por un múltiplo. Si una empresa gana $5 por acción y el mercado está dispuesto a pagar 20 veces esos beneficios, tenemos que 5 por 20 igual a $100 por acción. Esto significa que el precio de una acción puede cambiar por dos grandes motivos: porque cambia lo que gana el negocio o porque cambia lo que el mercado está dispuesto a pagar por esos beneficios. Y esto es importantísimo, porque una empresa puede aumentar muchísimo sus beneficios y aún así darte una mala rentabilidad si pagaste un múltiplo excesivo. Y también puede ocurrir lo contrario: compras un gran negocio a una valoración deprimida y con el tiempo crecen tanto sus beneficios como el múltiplo que le concede el mercado. Ya tengo un vídeo completo en el canal donde explico esa fórmula paso a paso y con varios ejemplos reales. Te lo dejo aquí arriba por si quieres profundizar luego. Pero hoy quiero ir un paso más allá, porque la verdadera pregunta es: ¿cómo sabemos qué múltiplo estamos pagando y cuándo ese múltiplo es realmente atractivo? Y para responderla, vamos a empezar por el más conocido de todos, el PER. El PER relaciona el precio que estamos pagando por una acción con el beneficio que genera esa empresa. Aunque el nombre suene técnico, el concepto es muy sencillo. PER igual a precio por acción entre beneficio por acción. Imagina una empresa cuya acción cotiza $60 y genera $4 de beneficio por acción. 60 dividido entre 4 nos da un PER de 15. ¿Y qué significa? Que estamos pagando 15 veces el beneficio anual de la empresa. A veces escucharás que un PER 15 significa que tardarás 15 años en recuperar tu inversión. Yo prefiero no interpretarlo así, porque eso supondría que los beneficios permanecen iguales durante 15 años, cuando en realidad pueden crecer, caer, reinvertirse o repartirse al accionista. Así que quédate con esta idea. El PER nos dice cuántas veces estamos pagando los beneficios de una empresa. Y ahora que ya sabemos qué significa, aparece una de las trampas más habituales de la inversión. Abres una plataforma financiera, una empresa cotiza PER 8 y otra PER 30. Y es lógico pensar: PER 8 barata, PER 30 cara. Pero no funciona así. Porque el mercado no valora solo cuánto gana una empresa hoy. También intenta anticipar su crecimiento, la calidad del negocio, su deuda, su rentabilidad y sus riesgos. Imagina una empresa a PER 7. Parece barata, pero sus beneficios llevan años cayendo, tiene mucha deuda y está perdiendo cuota de mercado. Entonces, la pregunta es: ¿está barata? ¿O simplemente el negocio cada vez vale menos? Si hoy gana $10 por acción, pero dentro de unos años gana 5, ese PER 7 puede haber sido una ilusión. Esto es una trampa de valor. Una acción parece barata por su múltiplo, pero el negocio se está deteriorando. Ahora imagina lo contrario: una empresa excelente, con poca deuda, ventajas competitivas, alta rentabilidad sobre el capital y con capacidad para seguir creciendo. Probablemente no cotiza PER 7, porque la calidad también se paga. Por eso, la pregunta correcta no es este PER alto o bajo, sino: ¿este PER tiene sentido para la calidad, crecimiento y riesgos de este negocio? Y además, el PER tiene otra limitación: utiliza el beneficio neto. Ese beneficio puede ser afectado por los intereses de la deuda, por depreciaciones importantes en negocios intensivos en activos o por amortizaciones tras adquisiciones. Por eso el PER puede darnos una imagen incompleta, y precisamente por eso necesitamos otros múltiplos que nos permitan ver la empresa desde otro ángulo. Vamos con nuestro segundo múltiplo, el EV/EBIT. Para entenderlo, necesitamos conocer primero el Enterprise Value o valor de la empresa. Cuando miramos el PER, estamos utilizando el precio de las acciones, pero una empresa también puede tener deuda. Así que para aproximarnos al valor económico del negocio completo, necesitamos ampliar la fotografía. Primero tenemos la capitalización bursátil, que es el número de acciones en circulación multiplicado por el precio de la acción. Si una empresa tiene 10 millones de acciones y cada una cotiza $20, tendrá una capitalización de 200 millones. Ahora imaginemos que además tiene 100 millones de deuda y 40 millones de caja.
De forma simplificada, Enterprise Value igual a capitalización más deuda menos caja. La deuda aumenta el coste económico del negocio, mientras que la caja juega a nuestro favor. En nuestro ejemplo, 200 más 100 menos 40 igual a 260 millones. La empresa capitaliza 200 millones, pero su Enterprise Value es de 260. Ahora vamos con la segunda pieza, el EBIT o beneficio antes de intereses e impuestos. El EBIT nos permite observar el beneficio generado por las operaciones antes de tener en cuenta cómo está financiada la empresa. Así lo obtenemos. EV/EBIT igual a valor del negocio entre beneficio operativo. ¿Para qué sirve? Para comparar mejor empresas con estructuras diferentes. Imagina dos compañías que generan exactamente 100 millones de EBIT. Una prácticamente no tiene deuda y la otra está muy endeudada. Aunque su beneficio operativo sea el mismo, económicamente no estamos pagando lo mismo por ambos negocios. Pero el EV/EBIT tampoco es perfecto. El EBIT sigue incluyendo depreciaciones y amortizaciones, que pueden pesar mucho en negocios intensivos en activo o en empresas que hacen muchas adquisiciones. Por tanto, EV/EBIT nos ayuda a entender mejor cuánto pagamos por el negocio operativo, pero no elimina todos los efectos contables. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero está convirtiendo realmente el negocio en caja? Para responderla, tenemos que hablar del flujo de caja libre. Llegamos a nuestro tercer múltiplo, Price Free Cash Flow. Este múltiplo relaciona la capitalización bursátil de la empresa con el flujo de caja libre que genera. Hasta ahora hemos hablado del beneficio, pero como inversores también queremos saber cuánto dinero genera realmente este negocio. Y aquí aparece el Free Cash Flow o flujo de caja libre. De manera simplificada, Free Cash Flow es igual al flujo de caja operativo menos el CAPEX total. Ese CAPEX incluye tanto las inversiones necesarias para mantener el negocio como las destinadas a crecer. Por ejemplo, si una empresa genera 100 millones de dólares de flujo de caja operativo y dedica 40 millones a inversiones, generará un Free Cash Flow de 60 millones. ¿Por qué es útil? Porque una empresa puede mostrar unos muy buenos beneficios contables, pero convertir muy poco de esos beneficios en caja. Ahora bien, aquí hay un detalle importante. ¿Por qué utilizamos la capitalización bursátil y no el Enterprise Value? Porque este Free Cash Flow ya está afectado por la estructura financiera de la empresa. Si tiene deuda, los intereses afectan a la caja disponible que queda para los accionistas. Por eso comparamos ese flujo con el valor que corresponde precisamente a esos accionistas. Price Free Cash Flow igual a capitalización bursátil entre Free Cash Flow. Si una empresa capitaliza 1.000 millones de dólares y genera 50 millones de Free Cash Flow, 1.000 entre 50 igual a 20 veces Free Cash Flow. Es decir, estamos pagando aproximadamente 20 veces la caja libre que genera. Pero cuidado, no todos los negocios necesitan invertir lo mismo. Una empresa de software puede requerir poco CAPEX, mientras que una eléctrica, una teleco o una industrial puede necesitar inversiones enormes. Y además, una parte de ese CAPEX puede ser para mantener el negocio y otra para crecer. Por eso, en análisis más avanzados, puede ser útil separar ambas cosas. Para este vídeo, quédate con esta idea. Price Free Cash Flow nos ayuda a entender cuánto estamos pagando por la caja libre que genera la empresa. Y como siempre, ningún múltiplo tiene sentido si antes no entendemos el negocio que hay detrás. PER, EV/EBIT, Price Free Cash Flow, ¿cuál utilizo? La respuesta es sencilla. Depende del negocio. En una compañía madura, rentable y relativamente sencilla, el PER puede ser muy útil. Si quieres comparar empresas con una estructura de deuda diferente, EV/EBIT puede darte una perspectiva mejor. Y si quieres analizar cuánto beneficio acaba convirtiéndose en caja para el accionista, puedes mirar el Price Free Cash Flow. Pero hay sectores que necesitan otras métricas específicas. Por ejemplo, en bancos suele ser especialmente útil el Price Book Value. Y en los REITs inmobiliarios, donde la depreciación de los inmuebles puede distorsionar el beneficio neto, solemos mirar métricas como el Price AFO. No hace falta que memorices todos estos ratios. Quédate con la idea. El múltiplo adecuado depende del negocio que estés analizando. Y nunca valores una empresa utilizando un único número. Utiliza varios múltiplos para observar el negocio desde diferentes ángulos. Antes de comparar esos múltiplos con su historia, hay una distinción importante. Hasta ahora hemos usado cifras actuales, pero la bolsa intenta anticipar lo que va a generar una empresa en el futuro.
Por eso, en valoración, suele ser más útil utilizar múltiplos forward. Forward PER igual a precio actual entre beneficio por acción esperado. Si una empresa cotiza $100 y gana $4 por acción, tenemos un PER de 25. Pero si esperamos que el próximo año gane $5, el forward PER será de 20 veces. Y podemos hacer lo mismo con el EV/EBIT forward y el Price Free Cash Flow forward, usando el EBIT y el Free Cash Flow esperados para el próximo año. La idea es sencilla. Queremos valorar el negocio que viene, no solo el que hemos dejado atrás. Pero cuidado, un múltiplo forward es tan bueno como las estimaciones que utilizamos. Si somos demasiado optimistas, una empresa puede parecer barata cuando en realidad no lo está. Por eso los múltiplos forward son muy útiles, pero solo si las previsiones son razonables. Ahora sí podemos comparar la valoración actual de la empresa con su propia historia. Pero hay una regla importante. Debemos comparar múltiplos calculados de forma coherente. Si estamos usando un PER forward hoy, debemos compararlo con el PER forward histórico de la empresa y no mezclarlo con un PER basado en beneficios pasados. Imagina una compañía que durante los últimos 10 años ha cotizado de media a PER forward 22 y hoy cotiza a PER forward 16. La primera reacción podría ser: ¿está barata? Pero antes deberíamos preguntarnos, ¿por qué el mercado paga a 16 veces los beneficios esperados cuando antes valoraba 22? Quizá ahora esperamos menos crecimiento, sus márgenes han empeorado, tiene más deuda o ha perdido ventajas competitivas. O quizá simplemente el mercado está atravesando un periodo de pesimismo mientras los fundamentales y las perspectivas del negocio siguen intactas. Y aquí está la diferencia importante. Si el negocio sigue siendo igual de bueno, sus perspectivas no se han deteriorado y cotiza claramente por debajo de su valoración histórica, entonces sí podemos estar ante una oportunidad. No significa comprar automáticamente, pero sí significa que merece la pena investigar más. Y también puede ocurrir exactamente lo contrario. Imagina una empresa que históricamente ha cotizado a PER forward 20, pero que con los años mejora significativamente su negocio. Crece más rápido, mejora sus márgenes, aumenta su rentabilidad sobre el capital y fortalece sus ventajas competitivas. Puede ser perfectamente razonable que el mercado ahora esté dispuesto a pagar un PER forward de 25 o 30 veces. La clave es entender si el negocio que estamos valorando hoy es comparable con el negocio del pasado. Por eso, la media histórica no debe utilizarse como un precio objetivo automático, es solo una referencia. Y la pregunta importante es, ¿ha cambiado algo en el negocio para justificar que hoy merezca un múltiplo diferente? Si la respuesta es sí, tendremos que entender ese cambio. Y si la respuesta es no, esa diferencia frente a su valoración histórica nos puede estar dando una oportunidad. Vamos a aplicarlo con un ejemplo sencillo. Imagina una empresa ficticia llamada Jardinet Global. Hoy cotiza a $80 por acción y estimamos que el próximo año generará $5 de beneficio por acción. Por tanto, tenemos un forward PER de 80 entre 5 igual a 16 veces. Estamos pagando 16 veces el beneficio esperado del próximo año. Ahora miramos su historia. Durante los últimos años, la empresa ha cotizado con un PER forward de entre 18 y 24 veces. ¿Significa que a PER 16 está automáticamente barata? No. Primero debemos entender por qué cotiza por debajo de su valoración habitual. Si comprobamos que el crecimiento sigue siendo razonable, los márgenes permanecen intactos, la deuda está controlada y mantiene su ventaja competitiva, podríamos considerar razonable un rango de PER forward entre 18 y 20 veces. Si esperamos $5 de beneficio por acción, obtenemos un rango de valor razonable estimado de entre 90 y $100 por acción. Esto no es un valor intrínseco exacto, es una estimación basada en aplicar un múltiplo razonable a los beneficios esperados del negocio. Y como hoy cotiza $80, tenemos un descuento aproximado frente a ese rango. ¿Compramos automáticamente? No, todavía debemos comprobar que nuestras estimaciones sean prudentes y decidir qué margen de seguridad queremos aplicar. Porque cuanto más compremos por debajo de una valoración razonable, mayor será nuestro colchón ante posibles errores. Y esta es la idea fundamental. Una acción no está barata solo porque haya caído mucho. Está potencialmente barata cuando el precio que pagamos está suficientemente por debajo de una estimación razonable de lo que vale el negocio. Y al final todo se resume a esto. No buscamos el múltiplo más bajo, buscamos buenos negocios donde la calidad, crecimiento, riesgo y valoración juegan a nuestro favor. Porque una gran empresa
puede ser una mala inversión si pagamos demasiado. Si solo recuerdas 5 cosas de este vídeo, quiero que sean estas. Precio y valor no son lo mismo. Una acción que cae mucho no necesariamente está barata. PER bajo no significa barato. Y un PER alto tampoco significa automáticamente caro. El múltiplo depende del negocio. PER, EV/EBIT y Price Free Cash Flow nos permite observar la empresa desde perspectivas diferentes. Mira hacia adelante. En valoración suele ser más útil trabajar con múltiplos forward. Busca un rango, no un número mágico. La valoración no consiste en encontrar un precio exacto. Consiste en estimar un rango razonable teniendo en cuenta la calidad, crecimiento y riesgos del negocio y exigirle un margen de seguridad. Y si quieres ver cómo aplico todo esto en una empresa real, te dejo aquí mi análisis completo de Vertiv, una de las grandes beneficiadas del boom de la inteligencia artificial. Analizamos su negocio, sus riesgos y sobre todo cómo valorar una gran empresa después de una subida espectacular. Un abrazo y buenas inversiones.